En los últimos años probé hábitos de todo tipo. Levantarme de madrugada, leer diferentes libros de desarrollo personal, utilizar diferentes métodos de organización. Pero estos son los únicos 7 hábitos que me ayudaron a crecer como hombre y acercarme más a Dios. Así que en este video te voy a contar cuáles son esos hábitos y cómo implementarlos en tu vida. Pero antes de arrancar y contarte cuáles son esos hábitos, primero quiero decirte que van a ser hábitos muy pero muy simples. Y justamente por eso la mayoría de las personas los subestiman y ahí está el gran problema. Porque estos hábitos no te van a hacer ganar más dinero, no te van a hacer millonario de la noche a la mañana, ni tampoco te van a hacer cambiar tu vida en 30 días. Pero sí te puedo asegurar que si los sostenés, porque ahí está la clave de la palabra, si lo sostenés, porque eso es un hábito, puedo asegurar que van a cambiar tu vida por completo. Y que por consecuente, sí o sí, vas a aumentar tus ingresos, vas a mejorar tu calidad de vida e incluso tus relaciones van a mejorar. Antes de arrancar con los hábitos, te quiero compartir 3 puntos de vista que yo aprendí después de incorporar estos hábitos a mi vida, que son muy pero muy silenciosos, pero que de verdad te cambian por completo. El primero, y para mí uno de los más importantes, es que te va a forjar el carácter. Una persona que puede sostener algo a largo plazo sin esperar o sin desilusionarse por no tener un resultado a corto plazo, es la persona que realmente va a poder construir grandes cosas en el futuro. Porque los grandes resultados no se construyen de la noche a la mañana, se construyen mediante hábitos a largo plazo. El punto número 2 es que va a aumentar muchísimo tu autoconfianza. Y tu pregunta será, ¿pero cómo puede ser que con hábitos mi confianza vaya a aumentar? Sí, porque cuando vos te pones y sostenés esos hábitos, como lo dije anteriormente, tu palabra comienza a tomar mucho más valor. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que decís de tu boca, ese hábito que dijiste que ibas a cumplir, y lo empezás a cumplir y lo empezás a sostener, eso valida y aumenta la creencia en tu mente, en tu subconsciente, de que sos capaz de sostener las cosas y de que lo que vos decís realmente tiene un valor. Por lo tanto, en un futuro, lo que salga de tu boca va a tener muchísimo valor para tu mente porque ya en un pasado lo que dijiste lo pudiste cumplir. Y eso eleva mucho tu autoimagen y tu autoconfianza. Y tercero, y no menos importante, te vas a sentir mucho mejor con vos mismo. Porque cuando implementes los 7 hábitos que te voy a compartir a continuación, va a mejorar sí o sí tu estilo de vida, por lo tanto te vas a sentir mejor con vos mismo y también tu autoestima va a subir bastante. Ahora sí, una vez dicho esto, vamos con los 7 hábitos. El primer hábito es levantarte temprano y orar. Es decir, conectar con Dios. Yo sé que este hábito probablemente lo escuchaste cientos de veces. Levantarte temprano, lo que consideres temprano para vos, eso ya no lo sé. En mi caso es a las 5 o 6 de la mañana, pero porque yo me acuesto temprano, a las 9, 10 de la noche ya estoy en la cama descansando, leyendo y orando, porque el sueño también es importante. Yo no voy a favor de esas rutinas súper demandantes de que acostarte a las 12 de la noche, levantarte a las 5 de la mañana. Si tu sueño te lo permite, si tu cuerpo te permite rendir al máximo solamente descansando 5 horas, está bien. Pero lo mejor para mí es tener una buena calidad de sueño para poder rendir durante todo el día. No sirve de nada levantarte temprano y a las 9, 10, 11 de la mañana estar súper cansado y tener que echarte una siesta. Más vale esperar a las 2, 3 de la tarde, echarte una siesta. Personalmente una siesta es de 15 minutos, no de 2 o 3 horas, como hace la mayoría, para después continuar con el día. En Marcos 1:35 dice, la misión de Jesús. Por la mañana, antes de que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Ahora te preguntarás, ¿por qué la mañana es tan importante? La mañana es tan importante porque en esas horas de la mañana temprano, donde la mayoría de las personas todavía está descansando o los horarios laborales todavía no se activaron, es uno de los pocos momentos durante el día donde el silencio está en su máximo esplendor. Entonces puedes orar, conectar con Dios, leer si así te gusta o hacer las actividades que más tranquilidad ameriten. Otra cosa importante para complementar este hábito es que es trascendental en lo posible no tocar el celular por la primera hora u hora y media del día. Por eso es tan importante levantarse temprano, porque si vos te levantás a las 5 o 6 de la mañana, donde el horario laboral no arrancó, donde las cosas todavía no se arrancan, donde el mundo todavía no empezó a girar, puedes darte la posibilidad de no tocar el celular por una hora y media o 2 horas sin que nadie te moleste o sin que tengas que atender una urgencia, porque nadie está activo todavía. Este hábito para mí es trascendental y es una de las mejores maneras de iniciar el día. No por la oración, no por el levantarte temprano, sino por el silencio y por el no contaminar
tu mente de dopamina al inicio del día. La mayoría de las personas se levantan y lo primero que agarran es el teléfono celular, empezando a ver redes sociales, abriendo WhatsApp y enfrentándose con los problemas o las dificultades que probablemente quedaron del día anterior, y eso ya infecta la mente de cosas malas. Ya empezamos el día teniendo que resolver problemas o ya empezamos el día consumiendo contenido de otras personas buscando la dopamina. Un cerebro que es capaz de la primera hora, 2 horas del día estar en completo silencio, quizás como dije, haciendo deporte, orando, leyendo, o el ritual que quieras hacer en esa primera hora de la mañana, te puedo asegurar que el resto del día lo vas a arrancar mucho más tranquilo porque tuviste ese espacio de conexión con vos mismo. El segundo hábito que te quiero contar es leer la Biblia diariamente. Y acá te voy a contar algo particular que es mi punto de vista después de años de haber leído libros, después de años de consumir formaciones. Si bien hay muchos libros muy pero muy buenos que enseñan muy buenas técnicas, tácticas y estrategias, las bases para mí están en este libro. Este libro para mí es de los más completos dentro del desarrollo personal, si bien es complicado de entender porque habla la mayoría de sus veces en parábolas. Cuando te introducís en estudiar este libro, te das cuenta que después los demás libros que leas tienen en su mayoría conceptos que acá ya fueron explicados. Con esto no quiero decir que leer los demás libros está mal, no, porque muchas veces esos libros están escritos de una manera mucho pero mucho más sencillas y más fáciles de entender que la Biblia. La Biblia no es leerla por leerla, es estudiarla para comprender cuál es el concepto detrás de las parábolas. Pero para una persona que estudia todos los días la Biblia, la lee tanto la mañana como la noche antes de descansar, puedo decir que comparándolo con los demás libros, todas las enseñanzas para crecer como hombre, para ser disciplinado, para tener más dinero, para tener buenas relaciones y para tener buena salud, están en ese libro. Acá en Mateo 4:4 dice, Jesús le respondió a Mateo, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en resumidas cuentas, no es qué leer o qué no leer, es complementar ambas lecturas de los buenos libros que hay allá afuera de desarrollo personal, pero comprometerte en estudiar las escrituras porque son las bases de la vida. El tercer hábito, y probablemente uno de los más difíciles de comprender, es poner primero a Dios. Y como dije, probablemente este es uno de los más difíciles de entender hasta que te toca vivirlo y encarnarlo. Acá, en Mateos 6:33, dice, busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. A mí me llevó muchísimos años y muchas veces cuando me desconecto actualmente de Dios, me cuesta comprenderlo, pero cuando vuelvo adentro, cuando vuelvo a conectar con Dios, esto se explica casi solo. Y acá algo muy importante, no dice pone a Dios primero solo cuando tengas tiempo, sino en todo. Y esto en la vida se ve de la siguiente manera. Antes de tomar una decisión, pregúntate si está alineada a tus valores. Antes de decir una palabra, una frase a alguien, pregúntate si eso construye o destruye. No se trata simplemente de ir a la iglesia los domingos. Eso simplemente es seguir a Dios desde lo teórico, pero no desde lo práctico. Una persona que fuera de la iglesia hace cosas malas, aunque no existen las cosas malas o buenas, sino que no están alineadas a sus valores y a los valores de Dios, de nada sirve que vaya a la iglesia todos los domingos cuando fuera de la casa de Dios no es un hijo de Dios como tal, sino que se trata de invitar a Dios a todas las áreas de tu vida, al trabajo, a las relaciones, a la salud. Hay una frase, en realidad es una pregunta, que cuando me la empecé a hacer, empecé a actuar de manera muy distinta y muy íntegra comparado con cómo lo estaba haciendo antes. Y mi pregunta cada vez que estaba por tomar una decisión o cada vez que estaba por hacer algo en el cual estaba dudando si estaba bien o no, nuevamente no existe lo que esté bien o mal, pero sí lo que queremos y lo que nos queremos para nuestra vida, las decisiones que tenemos que tomar, es ¿qué haría Dios, qué haría Jesús en mi lugar? Porque si algo he aprendido, si algo hemos aprendido, todos los que seguimos a Dios, todos los que oramos y somos católicos o cristianos, es Jesús, incluso sabiendo que lo iban a crucificar, incluso sabiendo que una persona lo iba a traicionar, incluso la persona que se sentó al lado en su última cena, él de todas maneras hizo lo que tenía que hacer, hizo la misión encomendada por Dios. Por eso la pregunta es,
¿qué haría Jesús en este lugar? Y esta pregunta a mí siempre me hace pensar de la siguiente manera. Si Jesús optó por seguir la voluntad de Dios antes que la propia, ¿cómo yo tendría que actuar para también seguir la voluntad de Dios? En la mayoría de las veces es la voluntad que en lo profundo de mi corazón existe. Cuando empezás a pensar y a tomar acciones desde ese lugar, la vida se empieza a ordenar automáticamente. No porque todo sea más fácil, porque no haya desafíos, ni mucho menos, sino porque tenés un norte claro y tus valores están súper pero súper marcados. El cuarto hábito es trabajar duro. Y aunque a muchos no les guste, sinceramente, a mi punto de vista, creo que no nos gusta, y me incluyo porque durante mucho tiempo no me gustaba trabajar duro, es porque tenemos un mal concepto del trabajo, porque asociamos al trabajo con el sufrimiento, porque la mayoría de las personas considera trabajo a algo que no disfrutan, no les gusta, por lo tanto es un castigo. Pero ¿qué tal si el trabajar duro realmente sería trabajar duro en algo que te apasiona? Entonces el problema no sería trabajar duro, sino que estás trabajando duro en algo que no te gusta. Por lo tanto, te requiere de muchísimo esfuerzo. En Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón, como si eso quisieras, lo hicieras para el Señor y no simplemente para el hombre. Y acá la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿para quién estás trabajando? Porque si solamente estás trabajando por dinero, por estatus o por llenar vacíos con cosas materiales, ahí está el problema, porque va a ser muy sufrido y muy difícil sostenerlo. Pero cuando entendés e interpretás que tu trabajo es una forma de servir a quien vos elijas servir, hay algunas personas que eligen servir a muchos en la humanidad, a otras personas eligen servir a su familia, pero lo importante es elegir a quién vas a servir con ese trabajo. ¿Por qué? Porque ese trabajo se transforma en un vehículo, en un propósito mucho más grande que simplemente llevar dinero a fin de mes. E incluso con esto no quiero decir que trabajar sea fácil, que no sea sufrido o que no haya que exigirse muchas veces. Pero nuevamente, como lo dijimos antes, cuando tu norte está claro y sabes por qué lo haces, no es que sea más fácil, pero sí vas a dejar de negociar entre hacerlo y no hacerlo. Mientras me tomo un mate, les voy a contar cuál es el hábito número 5 y es hablar menos y escuchar más. En Proverbios 10:19 acá dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto no es simplemente un consejo espiritual, es uno de los principios más importantes en la vida práctica. Cuando hablas demasiado, muchas veces de tu boca salen promesas que después no vas a cumplir y tu palabra pierde peso. En cambio, cuando hablas poco y cada una de esas pocas cosas que decís y te comprometés las realizás, no solamente que quedás bien con los demás y quedás como un hombre de palabra, que eso es lo menos importante, lo que crean las demás personas de vos, sino que tu mente, como dijimos antes, empieza a creer que cada vez que una palabra, una promesa sale de tu boca, se cumple. Por lo tanto, cuando digas que vas a ganar tal dinero, tu mente lo va a creer y lo va a empezar a crear. Cuando digas que tus relaciones van a mejorar, tu mente lo va a empezar a creer y va a empezar a actuar en fe a eso. Cuando digas que vas a bajar de peso, que vas a ir al gimnasio o la promesa que quieras ponerte, no solamente vas a tener tu fuerza de voluntad, sino que también vas a tener tu mente trabajando a tu favor. El hábito número 6, y para mí uno de los más importantes a nivel externo, es entrenar físicamente. En la primera de Corintios 16:9 dice, ¿por qué ignoras su cuerpo, que es el templo de su Espíritu Santo? Tu cuerpo importa muchísimo, y no solamente por la parte física o estética, que eso también obviamente afecta a la autoestima, sino porque es tu medio de transporte en esta vida física. Que seamos seres espirituales en un lugar físico no quiere decir que nuestro cuerpo no tenga que cuidarse. Tener una buena salud y un buen cuerpo es una manera también de respetar a Dios, pero lo más importante, también de respetarte a vos mismo. Y más allá de todo lo espiritual, el entrenamiento físico te da claridad, te da certeza, te da mucha más energía. Cuando tu cuerpo está entrenado, tenés mucha más energía que incluso si durmieras 10 horas al día. Y por último, el hábito número 7 es ser un caballero. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en aislarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo y este punto en particular habla de ese hombre que se controla, que se gestiona. No me da vergüenza decir que durante muchos años fui un hombre que no se controlaba, que buscaba la aprobación de otras mujeres,
y que constantemente estaba buscando llamar la atención. Me costaba controlarme, me costaba gestionarme no solamente mis emociones, sino mis malos hábitos de alimentación, de consumo y de un montón de otras cosas. El verdadero hombre no es el que no tiene ganas de hacer las cosas, no es el que no siente atracción por otra persona, es el que aprende a controlarse y a respetar, en caso de que esté en pareja, a esa pareja, pero más que nada a uno mismo. Porque sabe que el resultado a largo plazo de tomar una decisión que sea satisfactoria a corto plazo es mucho más costoso en autoestima, en relaciones y en un montón de facetas de la vida que sostener su palabra, aguantarse las ganas de hacer algo a corto plazo, pero sostener la palabra a largo plazo. Ser un caballero significa tratar bien a los demás, cumplir tu palabra, tener paciencia, dominar tus impulsos, y eso se ve en las cosas pequeñas, en cómo hablas, en cómo escuchás, en cómo tratás a las personas cuando nadie más te está viendo. Eso es carácter. Y el carácter no solamente se construye en los momentos grandes, se construye en los pequeños momentos y en las decisiones del día a día que casi siempre tenemos que tomar. Estos 7 hábitos son muy pero muy simples, como habrás podido ver, demasiado simples, e incluso por eso la gente los subestima y no los cumple, porque son tan simples, no creen que sostenidos a largo plazo puedan lograr un gran impacto en la vida. Pero hay un punto muy importante, y es que la simpleza sostenida es lo que construye a un hombre. Y ningún libro de autoayuda, ninguna mentoría, formación o mentor que pagues va a cambiar eso. Es decir, nada va a cambiar si vos primero no sostenés tu palabra y mantenés tus hábitos. Si querés empezar de una manera más sencilla, más simple, para empezar a sostener estos hábitos, hacelo de la siguiente manera. Primero, elegí un hábito y comprometete a realizarlo por 30 días. Segundo, desapegate completamente del resultado. Es decir, no lo hagas para ver resultados físicos tangibles o palpables. Hacelo simplemente por el hecho de disciplinar a tu mente a cumplir con un hábito. Y número 3, después de esos 30 días, suma otro. Y así sucesivamente hasta que puedas llegar entre 5 a 7 hábitos. No se trata de hacerlo perfecto desde el primer día, simplemente se trata de empezar a ir mejorándolo en el proceso. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te sirvió, te recomiendo que te suscribas al canal, dale me gusta y activa la campanita para estar pendiente de los videos que voy subiendo todos los días. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.